Cámara 7. Me llamo Adrián Herrera y fui médico forense durante más de 20 años. Dejé el oficio en 2019, cuando mi pulso siguió siendo firme pero mi sueño se volvió poroso. Esta historia ocurrió ese mismo año, una noche de agosto, en la morgue del antiguo Hospital Civil de Guadalupe, Zacatecas. El edificio era de concreto pesado, con pasillos que olían a cloro, a metal mojado y a ese perfume inconfundible del formol que se pega por dentro de la nariz. Éramos pocos, yo en sala, un camillero de guardia y el vigilante en la caseta exterior. Aquella tarde entró una seguidilla de cuerpos por un choque en la carretera a Aguascalientes. Un sedán hecho acordeón contra un autobús de personal. Los paramédicos llegaron con los ojos rojos, los suéteres salpicados. Clasificamos, etiquetamos, tomamos fotografías, asentamos hora y procedencia. Dejé a 3 en refrigeración, 2 en espera sobre camillas y llevé a la sala a un niño de unos 6 años con una contusión occipital. La madre había llegado en otra ambulancia, sin identificación a la vista, con múltiples fracturas. Su cuerpo quedó en la línea de espera, cubierto hasta el cuello, en la camilla junto al muro norte. A esa hora ya no quedaba nadie más dentro. Yo insistí en que me dejaran terminar, que podía solo. Nunca me ha gustado cortar cuando amanece. La sala de autopsias tenía su música, el zumbido del extractor, el golpe seco del reloj de pared en cada minuto, el goteo intermitente en la tarja. Preparé los instrumentos, verifiqué la constancia, revisé el estado de la piel. Los guantes, el mandil pesado, la mascarilla que siempre empaña la parte baja de los lentes. Empecé por el procedimiento externo. No había heridas de arma, no había punzocortantes. La muerte del niño fue pura física, como suele serlo en los choques, inercia contra cráneo, hueso contra metal. A los 20 minutos escuché algo en el cuarto contiguo, donde reposaban los cuerpos en espera. No fue un golpe, tampoco un portazo. Fue el roce característico de una camilla movida unos centímetros, ese chirrido que solo produce el óxido de nuestros carritos veteranos. No me detuve. Uno aprende pronto a descontar ruidos. El extractor a veces vibra, las puertas viejas respiran, el frío dilata y contrae. Seguí. Noté entonces unas marcas tenues sobre el piso, un trazo que no estaba cuando entré. Eran líneas interrumpidas, delgadas, como si unos dedos muy pequeños hubieran pasado por una capa de humedad en el mosaico. Me agaché. No era agua. Tenía el brillo denso de la sangre cuando ya se está secando. Volví al cuerpo del niño. La mano derecha tenía un velo apenas visible, un arrastre rojizo en la base del pulgar. En mi registro inicial esa mano estaba limpia. Respiré por la boca y me obligué a pensar en lo posible. Tal vez una gota caída al girarlo, tal vez una torpeza mía que no apunté. Lo que sea, pero lógico. El chirrido regresó, más cerca, y con él un susurro que no venía de garganta sino de la ventilación. No eran palabras, eran esos sonidos bajos que hacen los pasillos cuando el aire cambia de presión. Me quité los guantes, salí de sala y pasé al cuarto de espera. Las luces de neón a veces tardan en encender completo. Esa vez chisporrotearon y quedaron firmes de inmediato, como si la morgue quisiera que viera todo con claridad. Las camillas estaban donde debían, menos una sábana con una esquina fuera de sitio. Me acerqué. Era la madre. Reconocí el número del brazalete. Su pie izquierdo asomaba lo suficiente para que el talón rozara el borde metálico. La postura era errónea. Cuando la dejamos, sus brazos estaban alineados sobre el abdomen. Ahora la mano derecha pendía por el costado, los dedos laxos, y de la yema del dedo índice había caído una gota reciente que se deslizó hasta perderse en el mosaico. No había corte en los dedos. La sangre provenía de las lesiones del antebrazo, invisibles bajo la sábana hasta que la gravedad hizo su trabajo silencioso.
El impulso de cubrir bien esa mano fue inmediato. La empujé con suavidad sobre la camilla, recogí la sábana, ajusté el borde. No dije nada. Nunca me he hablado a mí mismo en sala. Me giré para salir y cerrar con llave. Al dar el primer paso sentí el aire frío que sale cuando un refrigerador abre su boca. La cámara 7 estaba entreabierta. Sé que la dejé sellada. A veces el empaque de goma rebota si no se empuja con fuerza. Eso me dije. La cerré con un golpe firme y escuché la respiración sorda del compresor volviendo a tomar ritmo. Por rutina, pasé de nuevo la mirada por el cuarto. Nada más fuera de lugar. Cerré con llave. Regresé al niño. Había aprendido a terminar lo que se empieza, sobre todo con los pequeños. Cuando uno se distrae, el bisturí no perdona. Continué con el examen interno. La sala recuperó su música mecánica. Cada cosa donde debía. Anoté hallazgos, sellé bolsas, limpié mesa. El reloj marcó las 2:20 en un solo golpe seco. El siguiente ruido no fue un chirrido, fue un golpe mudo contra metal. 2, con intervalo exacto. Algo así como un llamado. El guardia no entra. Nadie entra sin bata. A esa hora solo había una posibilidad, y ninguna agradable. Dejé los instrumentos en la bandeja, respiré hondo tras la mascarilla y caminé hacia la puerta. El pasillo estaba más frío que antes, como si alguien hubiese dejado la cámara abierta durante minutos. La pared condensaba un vaho tenue. La llave aún colgaba de la chapa. Abrí. La cámara 7, otra vez abierta, esta vez apenas unos milímetros, lo justo para que el sello de goma llorara gotas brillantes. Dentro no había movimiento. Los rieles cromados reflejaban mi frente sudada. Cerré con paciencia, sin violencia, hasta escuchar el clic final. Al girarme, vi otra vez el rastro, 4 pequeñas líneas sobre el mosaico, paralelas, con un quinto arrastre más débil. No eran huellas de zapatos. Eran marcas de dedos que habían pasado por una superficie húmeda y ahora cruzaban el pasillo hacia la sala. Se perdían a la altura de la puerta donde yo acababa de estar. Regresé con la certeza pesada y sin adornos de que, si huía, me perseguiría el sonido por el resto de la vida. El cuerpo del niño yacía donde lo dejé, sellado, con el rostro cubierto. Junto a su mano derecha, la mesa tenía una gota limpia, reciente, que se deshizo en cuanto la toqué con la gasa. El zumbido del extractor subió de tono y luego bajó, como si tomara aire y lo soltara. Decidí llevar de inmediato a la madre a sala. No para negar lo que había visto, sino para dar orden. Cuando los cuerpos pertenecen uno al otro, separarlos alarga el ruido. Así lo aprendí con los años, aunque nunca lo escribimos en ningún protocolo. Abrí el cuarto de espera, acerqué la camilla, revisé identificación y asenté hora. Al cruzar el pasillo, las ruedas dejaron un trazo húmedo. En la plancha metálica, junto al niño, la sábana de la madre se asentó con un susurro de tela limpia. El reloj hizo otro golpe seco. No pasó nada espectacular después. El extractor mantuvo su ritornelo. No se cerraron puertas por sí solas. No se alzaron brazos. Lo único que cambió fue el aire. Se volvió menos denso, menos pesado en los hombros. Las marcas en el piso ya no continuaron. Procedí con la madre en silencio. Escribí lo necesario, limpié lo que correspondía, sellé con respeto. Luego llevé a ambos, juntos, a refrigeración. Cerré la cámara 7 con la fuerza justa. El clic final sonó distinto, como si el metal hubiese encajado mejor. Esa noche no dormí, pero no por miedo puro. Había algo más. Un alivio que no me pertenecía. Un descanso que no era el mío, como si un rumor de camino hubiese encontrado por fin su carril. Cuando entregué los cuerpos con las actas, evité decir cualquier cosa que no fuera verificable.
Ya no cuento estas cosas para convencer a nadie. Cuento esto porque el tiempo en la morgue no solo corre hacia adelante, también vuelve. Y cuando vuelve, llega en forma de pequeños trazos sobre el mosaico, casi invisibles, que te obligan a mirar 2 veces para creer que estuvieron ahí. De todas mis guardias, esa fue la única en que el silencio pareció un gesto. Lo entendí y me retiré poco después. A veces pienso que dejé el oficio esa madrugada. El resto fueron trámites. Aún puedo escuchar el golpe del reloj en la pared, el clic perfecto de la cámara 7 y el susurro final de una sábana que por fin cae en su sitio. Y con eso basta. Para mí y para quien necesite entender que no todo ruido es amenaza. A veces, solo es amor buscando frío. Y un forense, cansado, que entiende la puerta que debe cerrar. El último turno en la morgue del silencio. Mi nombre es Héctor Ríos y durante 15 años trabajé como médico forense en distintos estados del país. Creí haberlo visto todo: cuerpos irreconocibles, muertes inexplicables, rostros congelados en expresiones imposibles de describir. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que me ocurrió en la morgue de San Alejo, un pequeño pueblo al norte del estado de Hidalgo. Fui trasladado ahí en el año 2012, cuando el antiguo forense sufrió un accidente y me pidieron cubrir su puesto de manera temporal. El edificio era viejo, con muros agrietados y techos manchados por la humedad. Apenas entrabas, te recibía un olor que se metía en la ropa, una mezcla de formol, desinfectante y algo más, algo que no sabría definir entonces, pero que con el tiempo entendí que era miedo acumulado. Mis turnos eran nocturnos, como siempre. La soledad me resultaba cómoda, o al menos eso creía. Mi único compañero era Ramiro, un muchacho recién egresado que aún no se acostumbraba al ambiente. Tenía la mirada siempre tensa, como si esperara que algo lo sorprendiera a cada minuto. Esa noche llegó un cuerpo en estado avanzado de descomposición. Era una mujer mayor, encontrada en su casa después de varios días de haber muerto. Los del levantamiento comentaron que nadie se acercaba a ella, que vivía sola y que los vecinos decían escuchar rezos y murmullos saliendo de su casa incluso cuando se sabía que estaba vacía. No hice caso, ya he escuchado muchas historias parecidas. Comenzamos la autopsia cerca de las 11. Su piel se desprendía con facilidad y el olor era casi insoportable. Lo extraño fue que, pese al deterioro, el rostro mantenía una expresión de furia, los labios fruncidos, los dientes apretados, los ojos semicerrados, como si hubiera muerto odiando al mundo entero. Cuando terminamos el procedimiento, guardamos el cuerpo en la cámara 3, la única con cerradura funcional. Sellé la puerta con el candado, como dictan los protocolos. Luego Ramiro y yo nos sentamos en la pequeña oficina a tomar café. Era una rutina que servía para despejar la mente después de manipular cuerpos toda la noche. Sin embargo, algo cambió en el aire. Una pesadez extraña nos invadió de repente. El silencio se volvió tan denso que hasta el zumbido del fluorescente parecía apagarse. Ramiro levantó la vista del vaso y me dijo con voz baja: ¿siente eso? Como si el aire estuviera más denso. Asentí sin decir nada. Y entonces se escuchó un chirrido metálico, largo y lento, proveniente del fondo del pasillo. El sonido de una puerta de acero abriéndose. Nos quedamos quietos, escuchando. Sabíamos que solo las cámaras frigoríficas hacían ese ruido. Fui por la linterna, aunque las luces seguían encendidas, y caminé hasta el cuarto frío. Ramiro iba detrás de mí. La cámara 3 estaba abierta. La misma donde habíamos dejado a la anciana. El candado colgaba roto, como si lo hubieran cortado desde dentro. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, pero traté de mantener la compostura.
Empujé la puerta y la luz blanca del interior me reveló algo que todavía hoy me cuesta recordar. El cajón donde habíamos colocado el cuerpo estaba vacío. Ninguno de los otros compartimientos había sido tocado. Solo el de ella. Ramiro empezó a murmurar oraciones. Yo intenté mantener la calma, buscando una explicación lógica. Tal vez alguien del turno de la mañana había venido a revisar algo, o quizás fue un error nuestro, pero era imposible. Yo mismo había cerrado la puerta y asegurado el candado. Decidí dejarlo por la paz. Cerré de nuevo y volví a la oficina. Ramiro, pálido, pidió permiso para ir al baño. No habían pasado ni 2 minutos cuando escuché que gritaba mi nombre. Corrí hasta allá. Estaba frente al espejo, inmóvil, con la mirada perdida. «Está ahí», susurró sin mover los labios. «Detrás de mí». Me acerqué y cuando levanté la vista hacia el espejo, vi una sombra detrás de él, a su espalda, una figura encorvada, delgada, con el cabello pegado al rostro. Y justo antes de que pudiera reaccionar, la luz titiló y se apagó por completo. El reflejo desapareció. A partir de ese momento, Ramiro se negó a seguir trabajando esa noche. Lo entendí y le pedí que se marchara. Me quedé solo. Intenté concentrarme en los informes, pero el ambiente se sentía cada vez más opresivo. Cada tanto escuchaba pasos arrastrados por los pasillos y golpes sordos desde las cámaras frías, como si algo o alguien empujara desde adentro. Cerca de las 3 de la mañana, la morgue entera se quedó sin energía. Ni siquiera los generadores respondieron. Encendí la linterna del teléfono y avancé hacia el área de fusibles. El aire estaba helado. Al girar por el pasillo principal, vi algo que me paralizó, una camilla metálica con una figura sentada sobre ella. Era la anciana. Su cuerpo ennegrecido se mantenía erguido, los ojos hundidos fijos en mí, la mandíbula desencajada. En el silencio absoluto, soltó una carcajada seca, un sonido áspero que me heló la sangre. Corrí sin mirar atrás. Cuando logré llegar a la puerta principal, la luz volvió. Todo quedó en silencio otra vez. Regresé acompañado por el director de la morgue, el doctor Méndez. Revisamos las cámaras y ahí estaba, de nuevo en su lugar, dentro del cajón, como si nada hubiera pasado. El candado roto seguía ahí, pero el cuerpo permanecía intacto. Al día siguiente, Méndez me pidió que lo acompañara a investigar el origen de la mujer. Fuimos hasta la casa donde la habían encontrado. Los vecinos no quisieron abrirnos la puerta, pero una anciana del otro lado de la calle se asomó por la ventana y nos dijo con voz temblorosa: «Esa mujer era una bruja. Nadie se le acercaba. Decían que hablaba sola, que quemaba cosas por las noches y que una vez maldijo a un hombre que la insultó, al día siguiente apareció muerto. Nos aconsejó que la incineráramos antes de que algo se quedara pegado al lugar. Esa misma noche, el cuerpo fue trasladado al crematorio. Durante el trayecto, el chofer juró escuchar golpes dentro del ataúd metálico. Cuando lo abrimos antes del proceso, las manos de la mujer estaban dobladas hacia adentro, como si se hubiera estado apretando los puños con fuerza brutal. La incineramos. Y desde ese momento, la morgue volvió a ser un sitio silencioso. Seguí trabajando ahí 3 años más, pero nunca olvidé aquella noche. Todavía hoy, cuando visito algún anfiteatro o entro a una cámara fría, me llega ese olor extraño, esa mezcla de formol con algo indescriptible, y siento que alguien me observa desde una esquina oscura, esperando que las luces se apaguen otra vez. Porque en las morgues, cuando todo parece quieto, los muertos no siempre están dormidos. Etiqueta 37. Soy médico forense desde hace 11 años.
He trabajado en salas frías que huelen a cloro y a metal, en cuartos sin ventanas donde la noche no se mide por estrellas sino por el zumbido continuo de los compresores. En 2018 me llamaron desde Valdivia, Chile. No era la primera vez que me pedían apoyo fuera de mi país, pero ese hospital tenía algo que no supe nombrar al principio, un silencio demasiado obediente, como si esperara órdenes que nadie se atrevía a dar. Oficialmente iba a auditar procedimientos y revisar 3 casos. El tercero era una exhumación, una mujer de 27 años, hallada colgada en el baño de un motel. La causa se había firmado como suicidio. La familia no lo aceptó. La fiscalía, apurada, cerró el expediente. Meses después, la defensa de un sospechoso solicitó un peritaje externo. Así caí ahí, con mi maletín, mis guantes de nitrilo y un frío que se adhería a los huesos. Me asignaron un cuarto en el hotel de residentes, pero trabajaba mejor solo, de noche. En la morgue me quedaba casi vacío el pasillo, salvo por un camillero que cruzaba de vez en cuando y no me dirigía la palabra. Al tercer turno me entregaron el cuerpo exhumado, ya en avanzado estado de descomposición. Bolsas selladas, doble etiqueta, cadena de custodia impecable. En teoría. Abrí la sala de disección a las 22:14. Hice el inventario de evidencias, recortes de uñas, cabellos adheridos a la cinta de embalaje, fragmentos fibrosos. Tomé la ficha. En la portada, un solo dato resonó, etiqueta 37. No era un número especial, apenas un registro. Aún así, parecía mirarme desde el papel. Saqué el cuerpo de la bolsa con la ayuda del elevador y verifiqué la temperatura del cuarto, 4 grados. Correcta. Cerré la puerta. No me asustan los cadáveres. Me asustan las prisas. La autopsia original describía surco de ahorcadura típico, ascendente, completo. Señal de manual. Sin embargo, al limpiar la piel del cuello con solución salina, detecté zonas de equimosis dispersa bajo el ángulo mandibular y, al disecar por planos, hemorragias en el esternocleidomastoideo derecho que no aparecían en el informe previo. Tomé notas. No era concluyente. Había que seguir. A medianoche, la sala hizo un sonido que conozco bien, el golpe hueco del sello de una cámara al abrirse. Me volví, pero las compuertas alineadas seguían cerradas, con sus manijas opacas. El zumbido se hizo más grave, como si el motor hubiera tragado aire. A veces pasa. No lo anoté. Continué. Busqué petequias en conjuntivas y no hallé nada evidente, la putrefacción borra sutilezas. Revisé la tiroides y el ioides. Sin fractura evidente, lo cual no descartaba estrangulación, pero restaba fuerza a esa posibilidad. Volví a la cinta con los cabellos, hallé fibras sintéticas azul marino, estiradas, típicas de un tejido de confección barata. Las levanté con pinzas y las guardé. A las 1:43, el vidrio al fondo del gabinete se empañó desde adentro. Era imposible, el gabinete no tiene circuito de vapor. Acerqué la lámpara. El empañado formaba líneas como arañazos lentos. No era escritura. Era más simple y, por eso, peor, 3 marcas verticales y una cuarta, horizontal, cruzándolas. Como si alguien contara algo en la pared de su celda y se detuviera en el cuarto trazo. Volví al cuerpo. El surco del cuello, al observarlo con lupa, revelaba algo que no aparecía en la primera descripción, microabrasiones lineales en sentido transversal, incompatibles con un lazo fijo y más cercanas a una presión irregular. No eran pruebas definitivas, pero abrían la puerta. Tomé microfotografías. Al cerrar los ojos para recordar los procedimientos del primer informe, vi el baño del motel como lo describía la carpeta, ducha, toalla tirada, jabón resbalado, un cinturón de hombre colgando en la perilla. Ese cinturón no constaba en las evidencias recogidas, solo en la primera inspección del lugar.
Nadie lo había etiquetado. Nadie lo había cruzado con fibras. En mi malestar comprendí algo, no era la muerte lo que se me acercaba, era la negligencia. A las 2:27, el golpe volvió desde las cámaras. Esta vez, seco y marcado, como un llamado. Caminé por el pasillo con la ficha en la mano. Las planchas numeradas brillaban con la luz blanca. Me detuve frente a la 37. No tenía sentido. Esa cámara estaba vacía según el registro. Aún así, el frío que salía por las hendiduras era más intenso. Toqué el tirador. La compuerta se dio una pulgada y un vaho espeso me alcanzó los ojos. Dentro no había nada. Solo una etiqueta suelta pegada a la pared con un canto de cinta. El número 37 escrito a mano, 2 veces, apretado, como si lo hubieran corregido con prisa. Me retiré con cuidado. En el banco monté el microscopio para revisar los recortes de uñas. Se trataba de láminas frágiles, contaminadas con tierra fina. Entre los granos encontré algo que esperaba y no quería encontrar, filamentos coloreados con tinte de anilina, también azul marino, con partículas de polvo de carbono. Me llegó el olor tenue a supresión eléctrica que dejan los compresores al activarse en modo de emergencia. Miré el reloj. 3:16. Tomé la ficha clínica de la mujer. Antes de morir tenía analgésicos recetados, sin signos de abuso. Ningún intento previo. Esperaba resultados de fertilidad. Encontré en la carpeta una fotografía de la escena del motel. Miré el espejo empañado del baño, detrás del vapor había 4 trazos oblicuos en la parte superior, como si alguien hubiese pasado la uña con fuerza antes de colgar la toalla. Volví al gabinete de vidrio. El empañado persistía, pero ahora las marcas eran 5. Una serie completa. Un conteo. No tuve visiones. No hubo apariciones parlantes. Solo señales mínimas, precisas, como si la sala quisiera ajustar mi mirada. Regresé al cuello. Con la luz rasante descubrí 2 puntos casi imperceptibles en la región retroauricular derecha. Punciones superficiales. Al disecar, aparecieron infiltrados hemorrágicos puntiformes. Posible uso de una brida o de los dedos con una pieza interpuesta. Tomé más muestras. Me temblaban las manos y no era por miedo a lo muerto, sino a lo irregular que podía resultar todo. A las 4:02 pedí acceso al depósito de evidencias históricas. No había nadie para autorizarlo. El camillero apareció sin avisar, dejó las llaves en el mostrador y se fue, como si supiera. Revisé los estantes. Encontré una caja con objetos no asignados a ningún folio. Entre ellos, un cinturón azul marino con hebilla barata, una mancha vieja en el reverso y, pegados a la curvatura, 3 cabellos largos. En la caja, una etiqueta arrancada de otra, con el número 37 escrito en 2 caligrafías distintas. Volví a la sala. Coloqué el cinturón bajo la luz. La textura de los filamentos coincidía con lo que había recogido. En la hebilla, bajo el óxido, un residuo pálido. Recogí una muestra. Si era piel, sería piel vieja, degradada. No esperaba milagros. Solo coherencia. Amaneció con un cielo gris. Redacté el informe complementario. Expliqué las hemorragias musculares, las microabrasiones transversales, la inconsistencia del surco, la presencia de fibras coincidentes con el cinturón no rotulado, la posible alteración de etiquetado en la cámara 37. Sugerí reabrir el caso como muerte violenta por asfixia mecánica con puesta en escena. Entregué todo. La noticia del arresto llegó un mes después, cuando ya había vuelto a casa. El esposo de la mujer intentó huir. Lo detuvieron en la frontera. No confesó. No necesitaba hacerlo. En la audiencia, la defensa se quebró junto con la narrativa del primer informe. La cadena de frío,
esa promesa burocrática de que nada se contamina se había roto en lo más simple, una etiqueta cambiada, una evidencia no foliada, un número que regresaba de madrugada para hacerse entender. No volví a Valdivia. Algunas noches, sin embargo, el compresor de mi refrigerador enciende con un zumbido demasiado grave y me levanto a mirar si en el vidrio de la cocina hay empaño. No encuentro marcas. Pienso entonces en la sala blanca y en la etiqueta que no pertenecía a nada, pegada a la pared vacía como un reclamo. Quiero creer que aquella mujer consiguió lo que buscaba. No paz en abstracto, sino precisión, las cosas en su sitio, el cuerpo nombrado correctamente, la verdad con su propio número. A veces sueño con la puerta de la cámara abriéndose 1 pulgada. El vaho espeso, el tirador frío, el papel que apenas se despega y revela un trazo más. No escucho voces. Solo el llamado seco, exacto, que dan los metales cuando alguien por fin los toma en serio. Por eso sigo trabajando de noche. Porque el miedo, cuando se alinea con la evidencia, no te paraliza. Te enseña a ver. Y a contar sin equivocarte. 1, 2, 3, 4. Y el quinto trazo, cruzándolos a todos, para cerrar la cuenta. Etiqueta 37. Y la puerta que, desde entonces, ya no vuelve a quedarse mal cerrada. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. El suspiro de la exhumada. Nunca pensé que algo pudiera quebrar mi mente después de tantos años lidiando con la muerte. Me llamo Héctor, soy médico forense y he dedicado casi 1 década a descifrar lo que los cuerpos callan. He trabajado en distintas ciudades, incluso en otros países, y aunque he visto cosas que harían temblar a cualquiera, hay una noche en particular que me quitó la paz para siempre. Todo comenzó cuando recibí una llamada desde un pequeño país del sur. Me pedían apoyo para realizar una segunda autopsia a una joven que había sido encontrada colgada en su casa. La versión oficial apuntaba al suicidio, pero los padres no estaban conformes. Insistían en que su hija jamás se habría quitado la vida, que era alegre, con planes de casarse y tener hijos. Accedí a viajar, más por respeto a la profesión que por creer en algo sobrenatural. La exhumación se realizó en una localidad rural, donde la morgue era vieja, húmeda y solitaria. El lugar había pertenecido a un hospital abandonado, reacondicionado apenas lo suficiente para conservar los cuerpos. Cuando llegué, el olor a formol y putrefacción me golpeó de inmediato. Las paredes descascaradas y las luces parpadeantes parecían advertirme que no debía estar allí. El cuerpo de la joven, llamada Mariela, fue trasladado esa misma tarde. La dejé en la cámara de conservación mientras firmaba unos documentos. Su esposo, un hombre de mirada perdida y voz temblorosa, estuvo presente junto con los padres. Ellos me suplicaron que encontrara la verdad. Aseguraron que ella no tenía motivos para morir. Me limité a asentir, estaba acostumbrado a ese tipo de ruegos. Esa noche, cuando todos se retiraron, decidí trabajar solo. Siempre he preferido el silencio para concentrarme, aunque ese lugar lo ofrecía de manera inquietante. El viento silbaba entre las rendijas del techo y el zumbido de los fluorescentes parecía una respiración constante. Coloqué el cuerpo sobre la mesa de acero y comencé el procedimiento. A primera vista, todo coincidía con la versión oficial: marcas de suspensión, rigidez, signos típicos de un ahorcamiento autoinfligido. Sin embargo, algo en su expresión me incomodaba. A pesar del tiempo bajo tierra, su rostro conservaba un gesto de tristeza tan humano que me resultaba perturbador. A medida que avanzaba con la autopsia, comencé a sentir un peso en el aire, como si alguien más respirara dentro de la sala. Continué, intentando ignorar el creciente malestar.
Revisé el cuello, los tejidos, la tráquea. Todo indicaba lo mismo. Tomé mis notas, me quité los guantes y me dispuse a cerrar. Entonces sucedió. Su mano se movió. No fue un espasmo. No era posible. El cuerpo llevaba más de 3 semanas enterrado. Pero lo vi claramente, su mano izquierda se levantó apenas unos centímetros y rozó la mía. Me quedé paralizado, con la piel erizada y el corazón latiendo tan fuerte que creí que me desmayaría. No supe cuánto tiempo pasé inmóvil. Finalmente, retrocedí, tropezando con una bandeja metálica que cayó al suelo con un estruendo que me sacó del trance. Me obligué a razonar. Pensé en gases, en reflejos nerviosos, en cualquier explicación lógica. Cerré la cámara y salí de ahí. El aire de la madrugada me pareció más frío que nunca. Me hospedaba en un pequeño departamento que me había asignado la fiscalía. Llegué aún temblando, me metí a la ducha buscando calmarme, pero mientras el agua caía escuché pasos en el cuarto. Eran lentos, precisos, como los de alguien descalzo caminando sobre el piso de madera. Abrí la llave del agua, el sonido cesó. Cerré la regadera y los pasos volvieron más cerca. Salí envuelto en la toalla, revisé el lugar entero, pero no había nadie. Las ventanas estaban aseguradas, las puertas cerradas. Intenté convencerme de que era mi imaginación, el cansancio, la tensión del día. Me vestí y me miré en el espejo para lavarme los dientes, pero al hacerlo sentí algo detrás de mí. Una presencia densa, casi física, respirando sobre mi cuello. No quise levantar la vista. Sabía que si lo hacía, vería algo que no podría olvidar jamás. Apreté los ojos, intentando reunir valor. Cuando por fin los abrí, la vi. Ella. Mariela estaba de pie detrás de mí, reflejada en el espejo, con el mismo vestido con el que había sido enterrada. Su piel amoratada y los ojos hinchados me miraban con una tristeza insoportable. No estaba en pie de carne y hueso, era una silueta húmeda, temblorosa, como hecha de niebla. Me observó unos segundos y, sin mover los labios, sentí que su voz se metía directamente en mi cabeza. «Ayúdame». Grité y giré, pero ya no había nadie. Esa noche no dormí. No podía. Las imágenes se repetían una y otra vez. Comprendí que aquello no era un simple fenómeno mental. Algo me estaba pidiendo que no cerrara el caso. Al amanecer, volví a la morgue. El encargado se sorprendió de verme tan temprano, pero no dije nada. Entré a la sala y encendí las luces. El cuerpo seguía en la cámara, tal como lo había dejado. Abrí la puerta y lo examiné nuevamente, esta vez con una precisión obsesiva. Desgarré con cuidado el tejido del cuello y me di cuenta de algo que había pasado por alto. Había hematomas internos inconsistentes con una suspensión. Las marcas de presión eran horizontales, no ascendentes. Eso solo podía significar una cosa: la habían asfixiado antes de colgarla. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. El informe preliminar de la fiscalía había sido erróneo, o peor aún, manipulado. Crucé los datos, las fotografías y confirmé lo que temía: la escena había sido alterada. Esa misma tarde entregué el nuevo informe. Los padres rompieron en llanto, el esposo, en cambio, no dijo palabra. Solo se levantó y se marchó sin despedirse. Días después, la policía lo encontró intentando huir del país. Confesó todo. La había asesinado en un arranque de celos y luego simuló el suicidio. El caso se cerró, la familia tuvo justicia. Pero para mí nada volvió a ser igual. Pasaron semanas, regresé a mi ciudad, retomé mi rutina. Creí haberlo superado. Sin embargo, cada noche, al apagar las luces del laboratorio, siento un leve suspiro en mi oído, como si alguien exhalara justo detrás de mí.
No hay nadie, pero sé que es ella. No viene a asustarme. Solo me recuerda lo que descubrí aquella noche. Que hay verdades que solo los muertos pueden contar. Y que a veces, para escucharlas, tienes que estar dispuesto a perder la cordura. Grito en el crematorio. Me llamo Iván Carrillo y soy médico forense. Después de 20 años en salas frías, pensé que ya había visto todo lo que un cuerpo puede decir cuando calla. Me enviaron en 2013 a una morgue de provincia, en San Ramón de la Sierra, a 2 horas del hospital donde solía trabajar. Era un lugar pequeño con lo indispensable: 2 cámaras de refrigeración viejas, una mesa de acero con patas cojas, un extractor que sonaba como bestia cansada y, en una construcción contigua, un crematorio de ladrillo con un retorte antiguo que encendíamos pocas veces por semana. Me recibió un doctor mayor, Medina, veterano de esos que no se impresionan, y un técnico joven, Araujo, hábil para lo manual y torpe para el silencio. La rutina me calmó al tercer día: registro, toma de huellas, fotografía, examen externo, incisiones precisas, mediciones. Ese jueves por la tarde llegó un hombre de 86 años, encontrado sin vida en su casa, muerte súbita, sin signos de violencia. El cuerpo mostraba livideces bien asentadas, rigidez en descenso, piel con el mármol tenue de las hipóstasis, nada fuera del manual. Confirmamos el deceso horas atrás, realizamos la autopsia con el cuidado de siempre y, por petición escrita de la familia, se autorizó la cremación. Llevábamos el tiempo justo para alcanzar el último encendido del día. Empujamos la camilla por el pasillo que unía la morgue con el cuarto del horno. Araujo apartó con el pie los botes vacíos de formaldehído, yo sujeté el certificado, Medina abrió la compuerta del retort. El aire era espeso, mezcla vieja de gas quemado, cal y ceniza, con ese fondo dulzón que aprendí a no nombrar. Introdujimos el cuerpo con las correas puestas, acomodado como corresponde, brazos a los lados, mandíbula sostenida. Cerramos. El indicador de temperatura subió con pereza. La llama inició con un resoplido grave y nos dispusimos a apuntar los datos: hora, número de acta, peso aproximado, combustible. No habían pasado 10 segundos cuando se escuchó un grito. No fue un crujido de madera ni un estallido de grasa, fue un grito humano, largo, con ese quiebre de garganta que no se finge. El sonido pareció salir de la pared misma del horno y luego llenó la habitación como si alguien estuviera detrás de nosotros. Me quedé clavado. Araujo soltó la libreta. Medina, que siempre había sido el punto fijo, retrocedió un paso. No hubo tiempo de pensar. Golpeé el botón rojo y abrí la compuerta. La boca del retorte escupió calor y un vaho oscuro. Araujo, con guantes gruesos, tiró del riel. El cuerpo salió poco a poco, tiznado, con la piel arrugada por el calor como papel húmedo. Nos quedamos sin aire. Los brazos del cadáver apuntaban hacia arriba, rígidos, como si intentara detener un techo inexistente. La mandíbula estaba abierta en una mueca idéntica al sonido que nos había partido. Los ojos, que habíamos cerrado, parecían entrecerrados por un tirón de piel y en la boca hollinada se formó un surco que recordaba a la súplica. No alcanzaría a describir lo que sentí, pero fue una mezcla de culpa, rabia y un frío eléctrico que ninguna bata aísla. Miré la hora, miré las notas, miré mis propias manos como si pudieran negar lo que veían. Respiré por la boca para no marearme y revisé. Sin pulso, sin reflejos, sin signos de circulación, aquello era un cadáver, sin duda. La postura podía explicarse por contracción térmica, la pugilística que adoptan algunos cuerpos al calor. La mandíbula abierta, un efecto mecánico. Las cuerdas vocales, si quedaba algo de aire, podían haber vibrado. Me repetí cada razón como un rosario. Medina, con calma educada, sugirió que regresáramos el cuerpo al horno para completar el proceso.
su voz sonó como cuando alguien coloca un peso sobre una mesa que tiembla. Lo hicimos sin mirarnos. Cerramos. El indicador de temperatura se estabilizó. Ya no se escuchó nada. Quise creer que todo había terminado. Anoté en el registro más notas de las necesarias para sostenerme en la escritura. Al apagar el horno, fuimos a la sala de lavado. Lavé mis manos por más tiempo del que un protocolo exige. En el espejo, el vapor dibujó una película opaca sobre mi cara. Araujo, pálido, no dijo nada. Al salir, la morgue estaba tan silenciosa que se escuchaba el líquido del desagüe goteando sobre un charco de luz. Esa noche, por primera vez, dormí en la camilla de descanso con la luz encendida. Al día siguiente volví temprano para ordenar las cosas antes de que llegara la familia por las cenizas. El pasillo olía más a amonio que de costumbre. Dentro de la cámara 2, donde colocábamos cuerpos en espera, noté el termómetro congelado en una cifra improbable, más baja de lo que alcanzaba el equipo. Golpeé el vidrio y el mercurio no subió. Abrí y revisé, cajas de metal, etiquetas, bolsas transparentes con cierres amarillos, todo en su sitio. Cerré. Al pasar junto al cuarto del horno, escuché un retumbo sordo, como un carraspeo detrás de la losa. Pensé en el enfriamiento, en la dilatación del material, en lo que fuera que no se pareciera a lo de anoche. Busqué el libro de registros. Quería dejar constancia clara, sin adornos. Escribí la hora exacta del grito, la interrupción del proceso, la postura al retirar el cuerpo, la inspección posterior. Lo hice por mí, por si en el futuro mis manos me negaban la memoria. Medina entró al fin. Traía el café en un vaso de unicel. Lo vi estudiar mis notas, pasar la página, volver, subrayar con la uña un renglón. Dijo, sin dramatismos, que había pasado antes. Que no lo investigara más. Que en ese lugar, con ese horno, eran cosas que ocurrían cada cierto tiempo. Lo dijo con la naturalidad de quien nombra la estación del año. No supe si me molestó más su serenidad o el descubrimiento de que ese dato nunca se menciona en el inventario. A media mañana llegaron los familiares. Entregamos la urna con ceremonia funcional. Los acompañé hasta la puerta. En el regreso, el pasillo parecía más largo. Antes de volver al escritorio, fui a la mesa metálica donde había dejado mi libreta. Estaba abierta en una página que no era la última. Alguien, con letra fina que no reconocí, había escrito una sola línea. No fue un grito, fue una llamada. Miré a mi alrededor. Araujo estaba en el patio recibiendo un servicio. Medina revisaba reactivos en el almacén. Arranqué la hoja y la guardé en la bolsa. Nunca se lo dije a nadie. En los días siguientes, la morgue se volvió un lugar con horarios dentro de mi cabeza. Durante la mañana podía pensar con claridad, después del mediodía llegaba un peso en la nuca, al atardecer las sombras parecían alinearse hacia la puerta del horno, de noche, los ruidos del extractor se volvieron una voz mal aprendida. Hubo pequeñas cosas que no puedo probar, una etiqueta que cambiaba de caja sin que yo la moviera, la bandeja de instrumentos colocada con una simetría que ninguno de nosotros usaba, una huella de hollín en el borde de la compuerta cuando el horno llevaba días apagado. Un mes después revisé las cámaras de seguridad por un tema administrativo. Buscábamos un extravío de material. Vi, sin esperarlo, la grabación de aquella tarde. Quise comprobar la secuencia, asegurarme de que el grito coincidía con la apertura. En el video se me ve a mí apretar el botón de apagado antes de cualquier salto de Medina o caída de Araujo. Se me ve abrir, tirar del riel, irrumpir en humo. Se me ve reaccionar, pero no se escucha ningún grito. No hay audio, decía el archivo. Aún así, yo recuerdo un sonido que quebró el aire. Adelanté cuadro por cuadro. En uno solo, un frame que podría ser un error de compresión, el cuerpo parece tener los brazos arriba antes de que la llama siquiera suba un grado.
Cierro el programa y siento que alguien, detrás de mis hombros, lee conmigo. No sé si fue algo paranormal. He repasado cada explicación fisiológica, cada truco del calor, cada fenómeno de presión en cavidades. Puedo defender la versión material ante cualquier comité, pero lo que me desvela es la otra pregunta: ¿por qué ese grito sonó como una llamada? Desde entonces, cuando firmo una autorización de cremación, observo al difunto medio minuto más. No busco que se mueva ni que respire. Espero, con una paciencia que no sabía que tenía, si acaso oigo una respuesta. Nunca la hay. Aún así, cada vez que enciendo el horno siento que alguien, del otro lado del ladrillo, aprende mi nombre. Y no sé a quién termina llamando cuando llega la llama. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.